Y nos acompaña aquí en AM el doctor Trapani. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Desataste todo este escándalo a partir de unas declaraciones públicas que diste. Hoy, después de todo lo que pasó y habiendo escuchado a los últimos protagonistas, quizá, Carlos, que faltaban hablar, Ido Llaga y Cerrati, a través de Telefuturo, ¿seguís firme y convencido respecto a la denuncia que hiciste y dispuesto, como decías en algún momento, a decirlo frente a quien sea necesario? Bueno, en primer lugar quiero aprovechar de agradecerte, Santi, la invitación. Espero esta noche poder cerrar un poco ya esto, porque creo que este es un tema que está bastante trillado. Eh, en primer lugar, aclarar que yo no tengo o no tenía nada en contra ni de Leite ni de Nighting, que al contrario, siempre tuve un buen relacionamiento, no son amigos, pero teníamos un buen relacionamiento, ¿verdad? Y desde que aparece esto mediáticamente, que yo no lo busqué, ¿verdad? En aquella entrevista que Pablo Rubín me toma totalmente de sorpresa, ¿verdad? Porque yo no venía escuchando ni siquiera me habían avisado de que estaba ya hablando el ministro Leite, me comunican con la radio en directo con el ministro Leite que creo que estaba en Estados Unidos Sí. haciendo una escala para ir a Taiwán, República de Taiwán. Bueno, desde ese momento si vos encontrás que ahí fue totalmente de sorpresa, a lo que llegué al final de mi declaración en la fiscalía, es exactamente igual. Puede ser un punto y coma, no sé, un asterisco que pueda estar de más o de menos, pero es exactamente igual, porque eso fue lo que ocurrió. Y como te vuelvo a repetir, yo no buscaba ni siquiera esta participación mediática, porque yo pensé que al llevarle al presidente de la República, ahí terminaba realmente mi actuación como ciudadano, como amigo de Ido Llaga, ¿verdad? Que es el que me había pedido, y también como, de alguna manera, con alguna confianza que tengo y que me tiene el presidente de la República, porque yo lo llevé a él, como le dije, con toda confianza y teniendo en cuenta una sola cosa que se aclarara esto, ¿verdad? No tenía otra cosa en mi pensamiento. Así que posteriormente se filtra, me llama poderosamente la atención porque el lunes de una visita que hace el ministro Naitin a la Asociación Rural del Paraguay, nosotros los lunes tenemos un grupo grande de amigos que nos reunimos hace mucho tiempo, somos todos ex dirigentes de la Rural, y nos llega la noticia de que ya se estaba comentando de esto, que yo no lo había comentado a nadie. Entonces yo esa noche ahí le cuento a mis amigos cómo ocurrió porque no sabía nadie, sabía Cerrati, sabía yo, sabía Yair, por supuesto, sabía Galaverna, que utilizamos como conducto, y el presidente de la República. Por supuesto, los dos ministros, porque Cartes los había comentado, inclusive me había pedido un careo. Yo dije, no, que voy a carear, yo no tengo ninguna discrepancia con ellos, yo siempre vengo y te traigo una denuncia. El que quería hablar con Cartes era Ido Llaga. Claro, y cuando Galaverna me llama a mí para confirmarme la audiencia, me dice, mira, te va a recibir el presidente a vos solo. Eso, vuelvo a lo del lunes. Viene el comentario, porque la gente que estaba en la directiva nos llamaba, mira, acá se está comentando esto, el presidente de Rural dijo esto. Y el miércoles aparece, una semana después prácticamente, el miércoles de la mañana aparece en la tapa de un diario una posible. Me llaman de ese diario en la parte digital, temprano a las 6 de la mañana, y yo por supuesto no comento nada, yo seguía haciendo una tumba en eso. Eh, y a la tarde ya sucede la entrevista con Pablo Rubén. Y ahí comienza todo esto que creo que, como digo, le puse la guinda en el sentido de llevarlo hasta la fiscalía. Carlos, tenías dos alternativas: seguir callando públicamente la historia y solamente conversar, Sí, digamos, con quienes ya habías conversado. sí. ¿Por qué decidís tomar el otro camino? El camino de decir, lo cuento, lo digo y hoy, domingo todavía, lo sigo sosteniendo. Y porque me llama la atención, sobre todo, yo podía haber dicho si fuera simplemente una investigación de la prensa, que ustedes están en su trabajo, ustedes están haciendo una investigación de acuerdo a una información que recibieron, ¿verdad? Yo podía simplemente decir, señores, prefiero que esto, voy a hablarlo cuando tenga que tocarlo delante de una autoridad, la fiscalía, lo que sea. Pero Leite me llama la atención en vez de, cuando habla conmigo, en vez de defenderse, él me ataca a mí, ¿verdad? Inclusive con una ironía que yo salí corriendo, yo no salí corriendo, que voy a salir corriendo, ¿verdad? Y me dice que él nunca le atacó a Yair, y menos de 24 horas después, Yair sale a desmentir
públicamente en una conferencia de prensa que me llamó la atención. Porque yo también pensé que Yair, por supuesto, no pensaba jamás que Yair iba a salir a reconocerlo porque iba a reconocer un delito, ¿verdad? Pero por lo menos yo pensé que él se iba a callar porque él eran muchas personas los que estaban en conocimiento ya de eso. Vos, Carlos, el único elemento que tenés para sostener que eso pasó es la confesión que te hace personalmente Yair. Bueno, primero me ha sido Idoyaga, ¿verdad? Idoyaga cuando me pide que lo ayude para ir a hablar con las autoridades, para conseguir la audiencia, Idoyaga me cuenta parcialmente, no parcialmente, digamos resumidamente. Cuando nos vamos con el senador Galaverna, Idoyaga cuenta con todos los detalles, que inclusive hay algunos que ya ni recuerdo, cuenta con todos los detalles. Cuando yo voy a hablar con Yair por pedido del presidente para ir a retirar los documentos que Yair le había prometido para ir aclarando, el presidente, eso sí tengo que decir, el presidente de un principio dijo que esto tenía que aclararse. Y siempre se manifestó muy enojado, inclusive cuando estuvimos con él, con un grupo grande de ganaderos, que recordaba aquella entrevista con los industriales. Y cuando yo voy junto a Yair, cuando yo te voy a retirar, yo me tomo la precaución de llamar a una persona conocida dentro del gremio, una persona sobre todo muy discreta, que no es ni siquiera una persona que aparece mucho en prensa. Y nada. Entonces le digo, Fernando, yo no me quiero ir solo y te tengo que contar esto. Y le resumo y me dice, no hay problema, vamos, yo te acompaño, compañero. Fuimos juntos a Yair, nos entrega los documentos, Yair me hace un pedido que quería ir él también junto al presidente. Yo le digo que eso yo no podía decidir. Él da un mensaje al presidente, el presidente le niega, entonces me entrega la documentación y ahí yo le pregunto, mira Yair, yo te quiero, ¿qué es esto que vos le comentaste a Idoyaga? ¿Esto es cierto que se te pidió tal y tal y tal y cual? Sí es cierto, Carlos. ¿Y por qué hiciste eso? Y yo estaba y estoy desesperado, digo. Entonces le vuelvo a preguntar yo y le rectifica a Fernando y le dice, ¿vos estás dispuesto ahora que Carlos va a ir junto al presidente a contarle esto al presidente? Por supuesto. Entonces yo cuando voy junto al presidente me voy, le entrego los documentos y le hago ese comentario final. Presidente, esto yo hablé con Jair y él se ratifica en todo lo que me dijo, y no tiene ningún problema de venir a contarte a vos. Amablemente nos despedimos, salimos caminando otra vez con el presidente y de ese momento no se supo nunca nada. ¿Dónde vos te enterás que ya se había hecho un adelanto de $300.000? ¿Cómo te enterás de Y eso? porque Jair hace ese comentario, nos hace a nosotros y Idoyaga también hace ese comentario al senador Galaverna. Cuando va Idoyaga y conversa con Yair y le cuenta esta historia, Idoyaga ya no era titular de Senaxa. Y no estoy seguro porque era una transición de minutos, de horas, porque Idoyaga estuvo dando su informe y como a él no se le comunicó, es decir, se presentó un presidente de Senaxa sin decreto, el decreto aparece recién el otro día, ya en una conferencia en Burubicharroga, ¿verdad? Y Idoyaga fue esa tarde en que ocurre esa reunión que Idoyaga, según nos cuenta Idoyaga, él le llama a Yair porque tuvo alguna sospecha, le llamaron la atención algunas cosas en esa reunión que tuvo cuando él estaba dando su informe. Porque a mí lo que me llama la atención es, y quiero cuadrar un poco en la historia, ¿en qué momento se paga supuestamente este adelanto y en qué momento le levantan la prohibición de exportación al frigorífico Concepción? Tengo que ser muy sincero, ni siquiera me puse a pensar en eso, ¿verdad? Ni siquiera me puse a pensar porque creo que eso es lo que debe probar, ya sea la fiscalía, seguramente ellos tendrán sus métodos, cruces de llamadas, pagos, no sé, cheques, depósitos, si es que existieron. Y si no existió, bueno, de ahí va a tener que decir por qué lo hizo. Cuando vas a la fiscalía, ¿vas porque te convoca el Ministerio Público a partir de tus declaraciones? Sí, me convoca el Ministerio Público. Me llama una persona del Ministerio y yo le hablo a algunos abogados porque realmente yo hasta ahora no tengo ninguna, digamos, ningún abogado, pero a raíz de repente de algunas, digamos, expresiones de los ministros, tanto creo que fue Nightingale primero, después Cuba, que me van a demandar, te tengo que confesar que un ejército de abogados me llamó para ofrecerse a defenderme. Entonces, me acompañaron unos abogados ahí, eran unos amigos, y me tomaron la declaración, y creo que por lo que poder ver el escrito, es exactamente igual a lo que le dije a Pablo, de sorpresa, a lo que dije en ese momento ya en la tranquilidad, sentado frente a un agente fiscal. Hoy habló Idoyaga a través de Telefuturo, ayer en realidad estuvo en La Lupa, y me gustaría poder escuchar parte de este resumen que preparó nuestro equipo de lo que decía a través de La Lupa Hugo Idoyaga.
Yo he sido muy manoseado, ustedes saben, en una conferencia pública diciendo que Idoyaga tiene respuesta, que es Senasa, que por lo menos yo esperaba que me digan, Idoyaga, estás afuera, tranquilo, chao, no hay ningún problema. Y hasta hoy me pongo a disposición a colaborar con las autoridades. Nadie tiene la seguridad de que la carne ingresada en forma irregular, digamos, sin la autorización Senasa haya ido a un frigorífico. Primer punto. Existen en el país centenares de cámaras frigoríficas. Y es una cuestión de otra dependencia, porque Senasa realmente tiene un funcionario en la aduana de Pedro Juan Caballero, pero evidentemente hay que entender que los dueños de la frontera no somos nosotros. Realmente aquí hay que ser sincero. Acá hubo ingreso de carne autorizado por la institución, por lo menos lo que yo puedo avalar, el año 2016, 2017, 2018. Sí, en 2018 hubo mayor cantidad de ingresos, pero en ningún caso nunca se pidió una licencia de importación. ¿De industria y comercio? Por supuesto. ¿Jamás? Que yo sepa, no. Hicimos el pago de la primera parte de toda la... Lunes 28 sería. Sería el lunes 28. ¿Pago de qué? Pago de un arreglo y me da montos. Le digo, ¿cuánto es? Le digo. Y me dice, $500.000. 300 se entregó ayer. Entonces le digo yo, ¿y quién? Al ministro, le digo. Directamente le pregunto, ¿ministro Leite? No, un intermediario. Y ahí me sale y me dice, es alguien de Yacineta. Y yo ni conozco quién es, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Y me da un nombre y me dice, Emilio. Le digo, ¿quién es Emilio? Y que había otro trato de 100.000 y que involucraba al ministro Knighting. Pero eso fue lo que él dijo. Perdón. Él habló de $500.000 por una parte. Sí, Para Leite. De los que ya se entregaron 300.000. sí, señor. Y habló de otros $100.000. Que estaba en tratativa. Eso es lo que él dijo, me dijo. Pero ahí le mencionó a Neitin o le mencionó a alguien más que Neitin. A otra persona. A la esposa Sí, señor. de Neitin. Sí, señor. Eso le dice Yair de Lima a usted cara a cara. Cara a cara. Yo reitero, generalmente este tipo de cosas es muy difícil que alguien públicamente salga a confesar y decir. La misma sensación me genera lo del senador Dos Santos, que va a estar en instantes con nosotros, que públicamente se levanta y ante toda la Cámara dice, señores, me ofrecieron dinero. Mi duda todavía es, ¿por qué hacen estas denuncias? ¿Por qué se animan a hacerlo? Primero me parece fantástico que lo hagan, me parece sensacional que se animen a hacerlo, pero mi duda es por qué lo hacen. Y ya es demasiado contundente, así como tengo que confesar algo, Carlos. Cuando yo escucho tu declaración, tu primera declaración pública con Palo, yo escribo públicamente y digo en Twitter que no es santo de mi devoción Gustavo Leite, pero que me parecía muy irresponsable hablar de yo escuché que me contaron que le contó a fulano y soy el mensajero del mensajero del mensajero. Muy temerario. Claro, y sobre todo desde la desconfianza de alguien que... Leí en un Twitter. Claro, que diría, ¿por qué harían esto? Pero después, cuando te escucho al día siguiente en Monumental, escuché que en todo el relato, hora por hora, había consistencia. La misma consistencia que se mantuvo en todo momento. La misma consistencia que tiene Idoyaga y la misma consistencia que tiene Cerrati. ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a llegar con esto y por qué están dispuestos a llegar hasta ese lugar? Bueno, en primer lugar, te voy a repetir, creo que ya lo dije, y lo mismo que le dije al presidente. Lo hago esto primero porque yo no me puedo quedar con tamaña denuncia en mis manos. Creo que es una cosa muy grave y creo que cualquier ciudadano debe denunciarlo. Y el propio presidente siempre dijo, cuando asumió, recordará, siempre decía, denuncia, hay que denunciar, Claro. tenemos que perseguirla. Bueno, esa fue la primera. En segundo lugar, provenía de una persona a quien yo tengo mucho aprecio y a quien le tengo mucha consideración, como es el doctor Hugo Idoyaga, que él tenía que hacerlo con más razón porque él era funcionario público, ¿verdad? Por más que él estaba en un limbo, él es funcionario de carrera, él es funcionario público. Y en tercer lugar, porque le llevé a una persona a quien yo tenía cierta confianza y tengo cierta confianza, le entregué al presidente de la República. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, llegamos hasta donde teníamos que llegar, ¿verdad?
llegamos hasta la declaración de la Fiscalía, ¿verdad? Eso es, Y Doyaga te comenta en carácter de que él va y se reúne con Yair, porque él da una fecha, dice, esto fue el lunes 28, cuenta que al día anterior había supuestamente pagado Yair, y la destitución de Idoyaga se da el 30 de mayo. y es el martes el día, Idoyaga se fue a mi casa, ¿verdad? A contarme esto, después de reunirse con Yair, porque Idoyaga sale de su informe que tenía que estar el presidente, en un principio no creo que no estuvo el presidente, estuvo con Naitin y con Leite, y él me cuenta que algunas cosas le llamaron la atención. Entonces él le llama a una persona, no sé si fue directamente a Yair, él me dijo una persona que le consiguió la entrevista y fue a hablar con Yair. Y ahí él cuenta lo que, así claramente como le dice, decime, vos hiciste esto, ¿por qué hiciste? Y el pago de la coima fue para que la sanción de exportación se levante. Bueno, eso es lo que Yair nos dijo, él necesitaba urgente trabajar pues, porque tenía mucha mercadería producida y tenía que exportar. Esta es la segunda parte de lo que decía Hugo Idoyaga a través de la lupa. ¿Qué surge de esa reunión con Trapani? No, yo lo comento a él esto y le digo, mire que esto es así. Le comenté el detalle de todo lo que le acabo de mencionar. Exactamente lo que dijo Sí, Yair. exactamente, y le digo, mira, lamentamos mucho y por supuesto yo estaba en una situación también muy particular. Entonces, le digo yo, ¿cómo podemos hacer llegar esta información a niveles superiores? Y quedó ahí, ¿verdad? Quedó ahí. Vamos a buscar, voy a ver cómo se puede. Y bueno, es lo que pasó. Me dice, Hugo, conseguimos una entrevista con el senador, Alaverna, y el senador salía para el Parlamento. Dice el senador, vengan conmigo. Estamos hablando del miércoles. Miércoles. Miércoles 30. Sí, miércoles 30. Sí. Venga conmigo, nos fuimos en su, yo creo que fui detrás o adelante, no me acuerdo dónde, y fui comentándole todo lo que pasó. Y ahí Trapani le dice, porque tiene más afinidad con él, que sería interesante, importante que esto lo sepa el presidente de la República. Y ahí ya se desarrolla todo, bueno, nos fuimos con él hasta cerca del Parlamento, en la costanera nos bajamos y... ¿No fueron a otro lugar? No, ¿No fueron a visitar a otra persona? no. Perfecto. Pues yo dije antes que me habían No, contado no, que habían ido a de otro ahí lugar. fuimos y ahí vinimos, yo me fui a mi casa, ¿verdad? Es lo único que hice. Pero ¿y el Galaverna qué le dice? Que le va a gestionar la entrevista. La Galaverna, Para los dos. para los dos. Galaverna lo único que nos dijo y hay que preguntarlo a él, sepa muchachos que esto es un murallón. Palabra textual del senador. La Yo declaración. me ratifico en lo que ocurrió. Yo no O sea, estoy generando absolutamente Yair va a nada negar nuevo. todo. Pero Salió de ahí con unos pedidos de documentación, tanto para la empresa como para mí. Yo presente todo otra vez el informe, por eso me da la pauta o la sensación de que realmente mis informes nunca llegaron al presidente. ese informe que usted le entregó a los ministros Leite y Neitin sí, y a los otros las otras integrantes del... Me decía en radio el senador Juan Carlos Galaverna que la coima no deja rastros. Y yo insisto que si no dejara rastros la coima, no hubiera saltado el caso del Lavallato, por ejemplo, en Brasil. Que $300.000 nadie los guarda bajo la almohada, salvo que, me decía Calé, se trata de una persona multimillonaria que tenga mucho dinero y que sepa cómo manejar este tipo de cuestiones. Reclamaba también que el Ministerio Público de inmediato y de oficio tome intervención en esta historia, y efectivamente lo hizo después el Ministerio Público y habrá que ver cómo continúa esta investigación, porque creo nomás, Carlos, que si uno quisiera rastrear, sabría cuándo se sacó ese dinero, de dónde se sacó, si es que alguno de los involucrados generó algún movimiento durante esas horas y en esos días. Claramente hay forma de llegar hasta el final de la historia si uno quisiera, ¿no? No, yo pienso, la tecnología de hoy es fantástica, ¿verdad? Desde las llamadas, los depósitos, hoy cada día los depósitos son más controlados, ¿verdad? Yo creo que eso, pero como te digo, esa parte ya dejo en manos de los que deben hacer. Después de todo esto que pasó, después de todas las denuncias y las veces que hablaste públicamente, ¿alguno de los involucrados te llamó en privado y conversó con vos? No, nunca, jamás. Nunca, no hablé ni con Yair, ni con Naitin. Con Naitin hablamos por radio. Con el único que hablé fue con Estigarribia, que es la parte que había contado también, que pero no creo que sea muy relevante, que Estigarribia me había llamado para comentarme lo que Naitin estaba molesto,
se fue Estigarribia por mi casa, yo le comenté a Estigarribia, expliqué por qué ocurrió así, y después Estigarribia me dice que Night Team dio por satisfecho. Es más, con Estigarribia sí me pidió, por mi experiencia, que yo podía colaborar con él, por supuesto. No había, yo no esperaba jamás que iba a tener este desarrollo. ¿Tenés miedo después de esta denuncia que haces? No tengo nada que temer, ¿verdad? No tengo nada que temer, Santiago, ya lo hice. A lo mejor, de repente, como no es una cosa preparada, cometí a lo mejor algún error, a lo mejor yo me hubiese precautelado diciéndole al presidente o diciéndole a la Garavena, si no se va a ir Llaga, yo no me voy, o al presidente, porque yo en un principio le dije al presidente, mira, no soy yo el que tengo me dijo, yo también, por mucha confianza, desembuché, ¿verdad? Como se dice, a lo mejor yo le dije al presidente, yo te voy a contar que Llaga tiene algo importante para decirte, recibilo. Y terminaba Es decir, eso sería para deslindar mi actuación, ¿verdad? Pero no me arrepiento porque, como te digo, lo hice por esas razones que te había comentado. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santiago.